Hola amigos de Rock con Madre, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me encuentro aquí con Benjamin Walker, que bueno, él es un músico que seguramente lo conocerán por sus canciones que transitan entre el folclore y el pop, y bueno, que hace música con las emociones a flor de piel. Sobre todo lo vemos en estos últimos materiales, en estas últimas canciones que nos ha presentado, en donde en sus palabras se viene un disco mucho más sincero, mucho más profundo, mucho más íntimo. Así que bueno, es un gusto tenerte por acá, Benjamín. Y me gustaría comenzar esta entrevista precisamente hablando de este nuevo álbum. Entonces, comentabas que se dio en un proceso muy personal y muy sincero. Entonces, ¿cómo defines este proceso emocional y cómo fue verlo convertido en música? Bueno, antes que nada, muchas gracias por el espacio, por la conversación. Sí, es un disco particularmente sincero, eh, porque, bueno, no es que los otros discos no hayan sido sinceros, ¿no? Pero creo que sí ha habido una evolución en mí que tiene que ver con el pudor con el que yo he solido enfrentarme a la composición, sobre todo líricamente, ¿no? Por darte un ejemplo, siempre tuve la costumbre de escribir mucho en tercera persona, ¿no? Como de referirme a terceros en vez de hablar directamente de cosas que me pasan a mí, por poder exponerme, por un poco embellecer, embellecer cosas que eran muy personales con un lenguaje más universal y sin exponerme tanto a mí. Pero aquí sí me vi envuelto en muchas experiencias de vida, sobre todo el último año, que estuvieron muy fuertes y que me pusieron un poco contra la espada y la pared cuando se trata de la composición, ¿no? Sentí, y aquí hubo mucha ayuda de Francisco Victoria, el productor del disco, de que era una oportunidad de ser sincero conmigo mismo, de ser directo, de no tener miedo a decir las cosas tal cual las siento y pienso en las canciones. Eh, Como te decía, soy muy poderoso y un poco ansioso. Entonces, la exposición con algo tan íntimo como una canción siempre me ha tensionado en ese sentido y en este disco me permití ser bastante directo. Sí, y bueno, lo hemos podido ver con estas canciones que has sacado. Y como te comentaba acerca de Buenos Aires, ¿no? Tú creo que eres muy adepto a estar componiendo música en muchos lados y bueno, ahora que estás en México, pues ya llevas 2 años, ¿no? Por acá, entonces supongo que has tomado referencias de todos los países a los que has ido. Entonces, ¿cuál es la magia que encuentras en componer, hacer tu música en distintos lados? Tiene que ver con vivir. No tanto explícitamente de algún género de la música que estés escuchando, pero sí con las experiencias de vida. Siempre he pensado que el oficio de la cantautoría, más que una sabiduría técnica, que por supuesto que la tiene, se vale de experimentar la vida, ¿no? Y de ser capaces de llenar nuestra fuente de suficientes experiencias, emociones y cosas que masticar y digerir luego en las composiciones. Entonces el privilegio que tengo de estar viajando y conociendo el mundo y relacionándome con mis colegas de otros países tiene que ver más que con las referencias musicales, con experiencias de vida, con buenas conversaciones, con amores, con desamores, con ciudades, con pequeñas anécdotas que se van convirtiendo en grandes canciones. Eh, y entiendo mi oficio así, ¿no? Creo que cada uno de mis discos se ha tratado particularmente de encapsular los distintos periodos de vida que he ido atravesando mientras los hago. Y viajar y conocer me ha permitido ir acumulando, ¿no? Anécdotas que se convierten en canciones. Tengo entendido también, Benjamín, que tu último disco es libre, ¿verdad? Bueno, se va a titular así. Se va a titular así. Ok, y precisamente esta idea de la libertad me parece muy bonita que la hayas tomando como referencia que has hablado, que has sido como muy honesto contigo mismo y eso es lo que buscas tú transmitir, ¿no? Esa idea como de la libertad a partir de ti, ¿no? Pero me gustaría Totalmente. que exploremos más ese concepto, ¿no? Para ti, ¿qué es la libertad en la música? Y también cómo tú puedes reflejar esa libertad para que los demás también podamos como ser libres.
Mira, siempre he trabajado en relación a mí mismo y sin ponerme como el desafío como de querer ni influir ni querer necesariamente aportar algo al resto de afuera, ¿no? Porque la ironía es que siento que mientras más adentro voy, me he dado cuenta que más conecta las rolas con el resto de las personas. Entonces creo que la vía directa para hacer algo que sí contribuya a la experiencia del resto es ir lo más dentro posible. Y la libertad en este caso, bien como tú dices, tiene que ver conmigo mismo. Y he ido masticando con el tiempo la noción de que para mí la libertad tiene que ver con la aceptación. La aceptación de mi realidad inmediata, la aceptación de mí mismo tal cual soy y el perdón. ¿Y por qué esta vuelta? Porque libertad y la canción Libre, que fue la primera canción que compuse para el disco, que ya la van a escuchar cuando el disco salga a la luz, eh, es una rola donde yo no me siento libre, sino más bien manifiesto la necesidad fuertísima de querer sentirme libre, pero de mí mismo, ¿no? De mis propios fantasmas, de, de no ser tan duro conmigo mismo, de tener mayor capacidad de goce en la vida. Y he aprendido con el tiempo que el camino en mi caso para llegar a sentir esa libertad, que siempre ha sido y va a seguir siendo un trabajo a futuro, no creo que algo que uno consiga y se quede ahí en el nirvana para siempre, ¿no? Es algo bien metodológico y que hay que aplicar toda la vida. Ha sido mantener un diálogo abierto conmigo mismo, conocerme mejor a mí, como sentarme a mí en la mesa, ponerme a mí mismo al frente y hablar así como, ok, Benjamín, ¿cómo te sientes? Pero realmente, ¿cómo te sientes? ¿Qué quisieras tú con las cosas? Como, ok, sacando de lado que te gusta complacer a todo el mundo, como qué es lo que quieres tú. Y la forma de encontrar esas respuestas ha sido a través de la aceptación de mí, como te decía, la aceptación de las cosas tal cual me están pasando. Y finalmente el perdón a mí mismo. Eh, Creo que perdonando, conocer todas las cosas que uno se queda pensando mirando el techo en la noche antes de quedarse dormido, dejando el autoflagelo de lado, venga de donde venga ese autoflagelo, ha sido mi forma de sentirme más libre y desenvolverme con mayor goce en la vida. Ahora que hablas acerca de la aceptación, me parece que es algo que lo vemos más concreto en la canción Respirar. Y bueno, respirar para mí también ha sido un alivio, ¿no? No tanto como, o bueno, sí, es exactamente porque, pues por todo lo que representa respirar, los beneficios que tiene, ¿no? Pero sobre todo también con la práctica, por ejemplo, del yoga, ¿no? O sea, en el yoga te dicen respira y tienes que vivir en el presente, en el aquí, en el ahora, tal cual, ¿no? Y yo me pongo a pensar ahora contigo, ¿qué valor tú le das a respirar? Es evidente que es algo como que te deja de hacer sobrepensar las cosas, pero ¿cómo tú ves el respirar en la vida? Me encanta todo lo que me dices, ¿no? Para ti fue con el yoga, para mí fue una práctica muy concreta que me ayudó y que ya voy a lo de la respiración, pero que creo que es importante mencionar esto porque tiene todo que ver con por qué de mi proceso. El, el, el llamado journaling, que le dicen como en las redes sociales. Empecé por distintos motivos a escribir diariamente en un diario 3 páginas todos los días, sea lo que sea, sin juzgarme, sin sugestionarme a escribir algo en particular, sino que simplemente hablar de lo que me dieran ganas, ¿no? Si andaba con ánimo de contar una anécdota muy chistosa que me pasó el día anterior, era eso. Si era descargar una angustia que sentía por algo, era eso. Lo importante es que el diario es un espacio para con nosotros mismos, cuyo propósito no es ser leído por nadie más, no debe ser evaluado. Entonces, aquello que te permites hablar y escribir es distinto cuando sabes que nadie va a decir si está bien o mal lo que está escrito, porque es solo para ti. Y para mí significó establecer ese diálogo conmigo mismo, escribir todos los días. Cambió toda mi vida con eso. Y hay un ejercicio mecánico también en hacerlo, en la concentración de estar con la motricidad fina haciendo algo en las mañanas todos los días, que yo lo relaciono con la respiración, por ejemplo, la meditación y el yoga, que son dos prácticas que he tratado de hacer, pero que me cuesta mucho porque soy muy hiperkinético, muy ansioso y me gusta estar activo todo el día. Entonces tengo mi forma de meditar, no, para mí es tocar la guitarra. Ahí me siento meditando porque me siento tocando una serie de acordes en loop durante una hora y ni me di cuenta y estoy ahí concentrado en la guitarra y siento que medité un poco haciéndolo.
pero la respiración es lo que tú dijiste, es conectarme con el presente. Eh, y conectarme con el presente es un mecanismo, creo yo, que me ha ayudado a vivir con más goce, vivir con más tranquilidad al día a día, entender que el propósito es estar más bien en el ahora. Y esto lo hemos leído en cuanto meme o frase cliché hayamos leído toda la vida, ¿no? Pero es real, por algún cliché. Y la respiración creo que es el mecanismo directo para conectarnos con el presente. Ahora, siguiendo un poco con esta línea, ¿no? De estas canciones que has ido sacando que develan un poco lo que viene para este disco. Ya no sigo esperando por ti, es una entrega, como bien decía, ¿no? Por ahí en el comunicado, unilateral. Es como, ¿sabes qué? Esta es mi versión y yo me quedo con lo que di porque está bien, tú te quedas con lo que pasó, pero yo tengo mi propia visión y tengo mis propias herramientas que me van a servir para superar esto, ¿no? Entonces, desde esta trinchera, ¿no? ¿Cómo tú pudiste hacer como esta catarsis para hacer esta canción, ¿no? Me interesa saber, digo, no me quiero poner como a lo mejor muy personal porque son situaciones que evidentemente sé que lo son, pero sí quisiera como saber cuál fue este proceso, ¿no? En el que tú decidiste dejar de hacer esto por la otra persona y hacerlo por ti. Me encanta todo lo que me dices. A ver, siento que es muy certero de que es una experiencia personal, de que cada uno vive sus versiones. Y en mi caso fue muy difícil, porque creo que tengo una personalidad muy complaciente, creo que me postergo mucho, y que creo que a pesar de que siento muchas cosas de una forma, trato de racionalizar la vida a un punto en que dejo de lado mis intuiciones y el cómo me siento por tratar de encontrar objetividades o justicias que sean como salomónicas para todos, ¿no? Como, y aquí dejé eso de lado, fue como que basta, no me siento bien aquí, no, no siento que haya comunicación, que haya mucha salud en mantenerme en un lugar que no me hace bien. Y la unilateralidad tiene que ver con eso, ¿no? Con decidir cómo voy a cortar las cosas donde mi cuerpo me dice que las corte para sentirme mejor y para estar tranquilo conmigo mismo, independiente de que alguien te trate de convencer de lo contrario. Y tiene mucho que ver con eso, ¿no? Como confiar en tus intuiciones, en tus sentires, a pesar de que tu entorno o una persona te pueda decir exactamente lo contrario, ¿no? Corresponder tus sentimientos, tu forma de sentir las cosas, en pos de sanar, de estar tranquilo, de entender de que esta es tu experiencia en este plano y que mereces, por sobre todas las cosas, sentirte bien y tranquilo. Y el proceso creativo para crear esta canción para mí fue dificilísimo, por lo que te decía, porque me postergo mucho, porque hay mucho, como dicen los gringos, being pleaser, ¿no? Como ser complaciente, a costa de la felicidad propia. Y esta canción corta con eso, que para mí ha sido importantísimo, o sea, en mi vida personal. Y me costó meses escribir esta canción. Me costó meses ser sincero con ella y no sentir que el mundo se iba a acabar por decir las cosas tal cual las sentía, ¿no? Para mí es de las canciones que me ha hecho evolucionar más como persona, jamás. Vale, y muchas gracias por compartirlo. Que creo yo que estas palabras ayudan también a validar nuestras emociones, ¿no? La canción misma es eso, como un poco validarte y un poco expresar que tú también eres suficiente, que tú también tienes tu versión y no poner por encima a los demás, ¿no? O las necesidades de los otros. Y bueno, Benjamín, ahora que hablabas acerca del cuerpo, que me encanta esta concepción que tienes, ¿tú cómo crees que se siente en el cuerpo este nuevo disco? Y si nos pudieras como adelantar un poquito como de las próximas canciones. Qué buena pregunta. Vértigo, mucho vértigo por lo que te decía, porque si antes yo sostenía una narrativa muy en tercera persona,
por pudor, por ansiedad, por, por, eh, por, por evitar que el mundo se destruya, por ser muy directo, por decir las cosas tal cual las siento, pienso. Aquí no, aquí, insisto, Francisco Victoria fue una gran ayuda emocional para incentivarme a ser sincero conmigo mismo, a ser valiente, como güey, esto es lo que siento y creo. Y siento vértigo, como de miedo, o sea, creo que, a ver, y voy a ser sincero, cuando saqué Ya no sigo esperando por ti, estás cagado de susto. No por nada en particular, no porque pensara que me iba a pasar algo o qué sé yo, es porque me postergo mucho. Y me he dado cuenta que también lo hacía en la música, ¿no? Y en mi espacio más sagrado, o sea, es el espacio que me ha salvado la vida tantas veces, sin exagerar. Eh, y creo que me tocaba corresponderme, o sea, tengo 31 años, me ha tocado vivir ya mucha intensidad, pasé mis 20 viviendo de todo, y creo que estoy entrando en una etapa de alinearme conmigo mismo, y me encanta. Siento que nunca he estado tan en paz conmigo mismo como ahora, a pesar de que el entorno está incluso más difícil, a pesar de que, o sea, muchos de los procesos que están en las canciones de este disco han significado cortar relaciones muy importantes en mi vida. No solo de amorosa, sino que de amistad, que para mí eran muy profundas y que se hacían sentir que me mantenían a flote. Entonces este disco es como, no, yo dependo de estar a flote. A pesar de que el entorno se pueda ver hostil, a pesar de que corte relaciones que yo sentía que si no las tenía se iba toda la mierda. Y no, aquí estoy, más tranquilo que nunca. Me quiero más que nunca. Me da lata decir una frase tan cliché, pero es verdad. A mí me tocó ahora, en este periodo de mi vida, enfrentarme a ese periodo cliché, ¿no? Como amor propio, que no se acaba nunca, ¿no? Un proceso que se va a manifestar durante toda la vida de formas distintas, supongo. Pero me siento tranquilo, en paz, con mayor capacidad de goce, como te decía. Y así se siente en el cuerpo, con vertiginosidad, con orgullo también, como de nanay, como decimos en Chile. En Ah. Chile decimos nanay, que es como un... no sé cómo traducir nanay. Eh, pero bueno, en la pantalla me estoy abrazando a mí mismo para que el que escuche el audio, ¿no? Eh, y nada, está siendo lindo el proceso, mucho vértigo, la verdad, pero tranquilidad también conmigo mismo, mayor aceptación, mayor bancamiento a mí mismo. Siempre hubo un proceso dentro del disco súper importante que en un minuto, mientras lo hacía, me vi puteándome a mí mismo por, no sé, cualquier cosa, por no haber mandado un correo. Pero estaba tan concentrado en mí que por primera vez me vi desde afuera, en tercera persona, puteándome. Y cuando digo puteándome, me digo, en serio, puteándome, mandándome a la mierda, como, ¿cómo se te olvidó tal cosa? Por no repetir las cosas que me decía. Y por primera vez en mucho tiempo como que paré y fue como, wow, como que onda, ¿por qué me hablo así, cachai? Y nada, po, no me lo puedo permitir, no puedo ser el que peor me trata, como, no puede ser nomás, cachai. Y vaya que soy así, soy el que más me levanto y el que más me exige soy yo, me acuesto y el que más soy duro conmigo mismo porque no hice lo suficiente soy yo. Y francamente, si mis amigos me escucharan decir esto, es como, bueno, saben que trabajo como un mono todos los días. Eh, entonces no puede ser, ¿no? Y creo que este disco ha sido mi proceso de decir basta, o sea, báncate un poco, ¿cachai? Sí. Sí. Vaya que trabajo por ser bueno y por hacer las cosas bien, entonces es hora de disfrutarlo. Ahora Ay, que, estoy como en mi hora con el psicólogo. no, al contrario, muchas gracias. Creo que parte de lo que dices, ¿no? De este disco es la transparencia y que estás siendo totalmente honesto contigo mismo, ¿no? Y eso se nota, ¿no? Y nos estás dando un poquito de contexto personal y se agradece mucho, porque pues todos nos podemos sentir identificados, ¿no? Y bueno, ahora, como te decía, ¿no? Me hablabas acerca de estas situaciones personales, pero también, ¿tú cómo crees que influyó el ambiente? Digamos, quizás amigos, quizás paisajes, no sé, para la creación de este disco. Uy, tiene directamente con terceros, con personas. O sea, el disco está gatillado. El disco lo compuse en 3 meses. O sea, nunca he lanzado un disco
lo voy a lanzar ahora en los próximos meses, pero nunca he publicado música tan cercana en el tiempo a lo que estoy viviendo ahora. La paciencia es mi mejor aliada siempre. Y en ese sentido lo digo porque siempre me he tomado tiempo para decantar mis discos y mi música. Dejo que pasen años para asegurarme que las canciones están envejeciendo bien. Para mí que las canciones envejezcan bien siempre ha sido una premisa. Yo me siento de una escuela en que no me interesa pegarla ahora, me interesa que mis canciones en 50 años más sigan haciendo sentido. Porque yo escucho música que sigue haciendo sentido hoy día y la hicieron hace 50 años. Es lo que me hace sentido, no me dejo guiar por eso. Pero en este disco dejé esa premisa de lado, creo. No porque creo que estas canciones vayan a envejecer mal, necesariamente, pero porque no me he detenido a decirme a mí mismo, Benja, ¿estás seguro que quieres lanzar esto? Porque quizás el próximo año vas a pensar distinto. Quizás esta persona de la que estás hablando va a volver a tu vida con mucho cariño y tú estás hablando con rabia. Y ya no, o sea, chao. Estoy sacando una foto de mi presente, pase lo que pase, por eso hay mucho vértigo. Eh, y está chido también experimentar eso, pase lo que pase. Soy muy visceral en esto. Así, blah, sin meterle cabeza por medio. Blah. Me encanta, y, sí. y nada, sí tiene relación con mi entorno inmediato, con personas que están en mi círculo más cercano durante años y que hoy día ya no están al lado mío. Y está fuertísimo, pero me siento más fuerte que nunca por eso, precisamente. Irónicamente, me siento mejor que nunca, ¿cachai? Entonces, está loquísimo. No sé, pregúntame en un año más cómo me sigo sintiendo. Veremos, veremos, porque, bueno, la vida siempre son cambios, pero no necesariamente significa que eso pues sea malo, al contrario, ¿no? Igual suena a frase motivacional, cliché, pero al fin y al cabo Sí, son pero es. transformaciones que son parte de. Y qué bueno que dejes ahí una huellita, ¿no? Que no solamente es personal, sino que es para todo el mundo, ¿no? Bueno, la música es eso, universalidad. Ojalá encuentre espacio. Resto, sí. Y bueno, para ir finalizando esta entrevista, Benja, tú tienes próximamente un teatro de la ciudad que, bueno, va a ser un recinto que te va a caer de lujo, ¿no? Porque, bueno, el diseño, el cómo suena, muy íntimo, ¿no? O sea, sé que lo vas ahí a dar todo. Entonces, quiero que nos cuentes, ¿no? Un poquito de esto, como a modo de una pregunta muy, general, ¿no? Qué es lo que viene, ¿no? ¿Cómo va a ser esta presentación? Porque me queda claro que eres muy detallista con las cosas. Estuve en tu presentación del libro abierto, entonces pues sé que vienen cositas como padres para este nuevo disco. Bueno, gracias por eso. Y sí, me gustan los detalles. Y el Esperanza Iris está heavy porque mi primera conexión con México fue a través de la Esperanza Iris. La primera vez que me presenté en México fue con una obra de teatro, el 2016. No miento, la primera vez que toqué en México fue en el Foro del Tejedor en el 2016, pero ese año yo llegué aquí por una obra de teatro. Y entramos a la Esperanza Iris a montar esa obra. Y wow, porque tú sabes y los que han venido saben lo que es ese foro, ¿no? Como muy íntimo, masivo pero íntimo, logra, muy difícil, de que es enorme, pero cada uno que está sentado en cada butaca siente que está a 2 metros del artista, no sé por qué. A mí me pasa como público, yo sé que al resto también. Y creo que es la circunstancia perfecta para combinar dos cosas. La posibilidad de mostrar un repertorio que la gente que me ha escuchado sabe que es mega íntimo y cercano, pero también demostrar un repertorio que también la gente que me ha visto sabe que es popero también, y es arriba, es uplifting, ¿no? Energético, y creo que ese rango dinámico que yo tengo en mi música, que va desde el pop y el pop más crudo hasta el folclore más folky y más íntimo, ese rango se permite explotar muy bien en ese teatro. Entonces estamos trabajando un repertorio que abarque todo ese abanico de posibilidades que ha dado mi música desde que la escribo. Y lo que me parece más interesante, si me preguntan, es que
voy a mostrar el disco en el Esperanza Iris antes de lanzar el disco por plataformas digitales. Eh, Porque creo que hoy en día, con tanta información, creo que el misterio es mucho más interesante que la sobreexposición. Y durante meses, los únicos que conozcan el disco que viene van a ser los que vayan al teatro. Así que si tienen curiosidad por saber qué se viene en el próximo disco, me voy a aguantar el lanzamiento del disco, y por ahora el Esperanza Iris y los conciertos que dé de aquí a fin de año van a ser el único espacio donde la gente pueda escuchar esas rolas nuevas. Así que creo que eso es algo que me motiva demasiado. Wow, muy bien. Entonces tengo entendido que va a salir este disco hasta el otro año, ¿verdad? Exactamente. Ok, Sí. muy bien. Pues ya nos metiste cierta ahí, cosquillita para ir a escuchar esto nuevo. Y bueno, a modo de, eh, para cerrar esta conversación, te digo, yo te asocio mucho, no sé si esa fue como mi primer acercamiento con tu música, pero yo te asocio mucho con las flores. Te asocio mucho por el libro abierto, sí, por las gerberas, por ejemplo, que nos diste, pero también por algunas fotos, ¿no? Por ejemplo, una me pareció muy poética que hiciste con una fotógrafa que se llama HP Rellano, creo, en Instagram. Sheila Eh, Pellera, ajá, sí, sí. de República Dominicana. Me gustó mucho, ¿no? Y correr y como niños, ¿no? Entonces, ¿tú te sientes representado por este elemento o por qué cosa, como tú podrías decir que te sientes identificado, ¿no? De la naturaleza, de lo que sea. Siento que las flores fueron un periodo de mi vida también, que tenían que ver con las personas que estaban al lado mío. Eh, no por nada sostengo una flor en el flyer y en el póster de la Esperanza Iris y del Nescafé y de los shows que vienen a continuación. Esa flor que sostengo tiene los pétalos caídos, porque creo que voy dando cierre a una etapa de flores. Eso.